Masejet Megillah, Daf Yud Het Amud Aleph 18a, 8 líneas de arriba para abajo. Antes de empezar a leer y explicar la Gemara, vamos a recordar en lo que estábamos en el Daf anterior. El Daf anterior, al final de la clase anterior, habíamos mencionado cuál es la fuente para el orden de la Amida. Y encontramos fuente para todas las bendiciones, para todas las Berajot, para primero a Magen Avot, después a Takibor, después a Takadosh, después a Jonen, etc. Y llegamos hasta la última Berajá que dijimos era la de Modim. Que sabemos que Retze va Retze, después Modim, eso lo explicamos ayer. Ahorita la Gemara a continuación viene y dice Birkat Kohanim. Birkat Kohanim hoy en día la hacemos cuando, después de Modim, después de Odá, después del agradecimiento. Después de Modim, que es Be'al Kulam Be'alelu, todo eso es una bendición, eso es una verajá, se hace Birkat Kohanim. ¿Por qué dice la Gemara se hace después de Modim? ¿Quién te dijo que no se hace mucho antes? Dice la Gemara, Omar Raúl Omar Birkat Kohanim Ahar Odá. Dichtiv Baisar, Unet Yadav El Ham, Baibarejem, Bayered Meazot Hatat, Beaolá Beashelamim. Dice la Gemara, está escrito en el versículo que se hizo Birkat Kohanim. Y después el Korban, que es la Abodá Retze. Significa, aparentemente, que primero Korban y después Birkat Kohanim. Pero pregunta la Gemara, Eima Kodem Abodá. ¿Quién te dijo? En el versículo primero está escrito, en el versículo que mencionamos, está escrito primero Birkat Kohanim y después Korban, y después Abodá, que significa Retze. Entonces primero decía Birkat Kohanim y después solo Retze. Los Al-Kadata, Dichtiv Bayered Meazot Hachatat, Miketiv La Azot. Meazot Ketiv, está escrito en el versículo, no que bajó después de Birkat Kohanim a hacer el Hatat, a hacer el Korban, a hacer Retze, sino bajó de hacer el Hatat. Significa que primero vino el Birkat Kohanim, el Hatat, y después que bajó a hacer el Hatat, el Korban, que es el Retze, ahí es cuando vino el Birkat Kohanim. Por eso Birkat Kohanim no es antes de Retze, sino después. Dice la Gemara, Belembra Haraboda. Perfecto, entonces ¿por qué no lo dices después de Retze, antes de Modim? ¿Por qué nosotros le decimos después de Modim? Según el versículo aquí mencionado antes, teníamos de haber dicho que Birkat Kohanim después de la Abodá, que es Retze, antes de Modim. ¿Por qué nosotros lo hacemos después de Modim? Belembra Ahar Abodá los Al-Kadata, Dichtiv Zobeach Toda. Dice, no puede ser porque está escrito en el versículo Zobeach Toda. Zobeach es Korban y después Toda es agradecimiento, reconocimiento. Significa que después del Korban, después de la Abodá, después de Retze, va el reconocimiento y agradecimiento que es el Modim. Se no puede separar entre ellos, entonces seguro que el Birkat Kohanim va solo después de Modim, como hacemos hoy en día. Dice la Gemara, dice la ¿quién te dijo basarte en este último versículo, Zobeach Toda, y no en el versículo anterior, que aparentemente mashma de que el Birkat Kohanim es después de los Korbanot, o sea, después de Retze? ¿Por qué te basas en este último y no en el anterior? Dice la Gemara, no, porque la lógica en verdad va como este último. ¿Por qué? Porque el Abodá, ¿sí? Lo que es Abodá, lo que es la Abodá, lo que es los Korbanot, es básicamente parte de la Abodá es agradecimiento a Dios. Parte del trabajo de los Korbanot es también agradecer a Hashem Yitbaraj. Por eso prefiero juntarte el Modim, que es agradecimiento y reconocimiento a Hashem Yitbaraj, a los Korbanot, que es parte de lo mismo, y solo después hacer Birkat Kohanim, como el último versículo que mencionamos, Zobeach Toda. Entonces ya tenemos claro que se hace Retze, Modim y luego Birkat Kohanim. Dice la Gemara, Omar Raúl Omar Sim Shalom Achar Birkat Kohanim. Perfecto, ahorita vamos para la próxima. Después de Birkat Kohanim, ¿qué se hace? Sim Shalom. ¿Por qué Sim Shalom después de Birkat Kohanim? Dice la Gemara, Dichtiv Vesamu Echemi al Bnei Israel Vani Abarechem. Berajad HaKadosh Baruj Hu Shalom. Sheneimar Hashem Abarechet Amashon. Dice la Gemara porque después del Birkat Kohanim uno dice Vesamu Echemi al Bnei Israel Vani Abarechem. Después de que los Kohanim bendicen al pueblo de Israel y ponen mi nombre, el nombre de Dios, ¿sí?, sobre el pueblo de Israel, yo los bendeciré. HaKadosh Baruj Hu también nos bendecirá. ¿Cuál es la bendición clásica de Hashem Yitbaraj? Hashem Yevarejet Amo Bashalom. Por eso después de Birkat Kohanim decimos que Sim Shalom Tova, que te habla la bendición de paz. Sigue diciendo la Gemara, responde la Gemara, dice la Gemara, algo no me cuadra. Vimos en el Daf anterior de que muchos jajamim y profetas entre ellos decretaron, o mejor dicho, dictaminaron el orden de la Amida y se basaron en los versículos que hasta ahorita explicamos. Pero también mencionamos que Shimon HaPakuli, que estaba mucho después de esos jajamim, que también dijo el mismo orden. Pregúntale a Gemara, ¿para qué necesitas que Shimon HaPakuli me diga que es el mismo orden si ya se fue dicho antes, a través de cientos de jajamim y profetas también, como dijimos el día del DAF anterior? Responde la Gemara, tienes razón, pero se le olvidó al pueblo de Israel el orden adecuado y vino Shimon HaPakuli y lo volvió a recordar a todo el mundo. Por eso está escrito de que los jajamim todos decretaron y dictaminaron el orden, y Shimon HaPakuli también lo hizo, porque aunque fue mucho después y no se necesitaba respuesta, así se necesitaba. ¿Por qué? Porque se le olvidó a todo el mundo el orden que habían dictaminado mucho antes. Sigue diciendo la Gemara. Mikan Baela Hasul Esaper Bishwajo Shel HaKadosh Baruj Hu de Amar Rabbi Elazar Mai Dichtiv Yemalel Geburot Hashem Yashmiya Kol Teilato Lemina El Emalel Geburot Hashem Lemi Sheyachol Yashmiya Kol Teilato. Dice la Gemara, después de la Amidá, si uno quiere aumentar una bendición, una verajá más para agradecer, para alabar a Dios, no aumentes. No puedes aumentar, está prohibido aumentar. ¿Por qué? Porque está escrito, ¿quién puede alabar a Dios
con todas las alabanzas, que el que va a decir todas las alabanzas efectivamente. Y como es imposible decir todas las alabanzas de Dios, mejor di lo que dictaminaron Jajamim y no digas más, porque si dices una más, te van a faltar muchas más todavía. Entonces tienes que decir o todo o mantener la amidad como está. Y por eso dicen Jajamim de que después de la amidad que dictaminaron, hay que hacer la amidad y no aumentar ni una bendición ni una alabanza adicional. Amar Rabba Bar Haná, Amar Rabbi Yohanan, Mesaper Shachosh la Kadosh Baruj Hu Yoter Midai Neikal Min Olam Sheneimar y suparlo ki adaper y mamar ish ki yevula. Dice Rabba Bar Haná, nombre de Rabbi Yohanan, una persona que alaba mucho a Dios, muchas alabanzas, no muchas veces, sino muchas alabanzas, al final lo sacan de este mundo. ¿Por qué? Como está escrito en el versículo, ki yevula, al final lo van a sacar. ¿Y por qué? La misma razón anterior, que una persona que quiere alabar a Dios, es imposible acabar de alabarlo con todas las alabanzas posibles. Por eso mejor alaba lo que está escrito en el libro, en el Sidur, y no más que eso, porque si empiezas a añadir, tienes que alabar todo lo máximo posible, que es algo imposible. Darash Rabbi Yehuda ish kefar gibor, ya ve'amri le ish kefar gibor hail, mai dichtiv lechad umiyat teila, sama de kulam ashtuka. Dice Rabbi Yehuda, ish kefar geborea, otros dicen que era de Gibor Haim. ¿Qué significa lejad umiyat teila? Se refiere a que la cura más grande es que el silencio. Sí, a veces no adicionar más cosas de Hashem Yitbaraj, más alabanzas, porque eso perjudica, porque si adicionas una, como explicamos antes, tienes que adicionar muchas más. Entonces, muchas veces mejor es quedarse uno en silencio y no decir cosas extras adicionales. Kiata Rabdimi Amar, Ambre Bemaharaba, Mila Besela Mashtuka Betren. Cuando vino Rabdimi de Eretz Israel a Babel, dijo que en Eretz Israel decían que una palabra cuesta un sela, pero si no hablas nada cuesta dos. O sea, a veces es mejor quedarse uno callado. Sigue diciendo la Gemara, que era al pelo yatzá, vejule. Vimos en la Mishnah una persona que leyó la Megilá de memoria sin un escrito enfrente de él, no salió de Jehová de la mitzvah de Kriyat Megilá, de la lectura de la Megilá. Dice la Gemara, minalan. ¿Cómo sabemos de que no se puede leer la Megilá de memoria? Amar Raba, atias zehirá zehirá. Ktiv haja ve'avim ha'ele nizkarim, uchtiv hatam, que todos zot zikaron basefer, malealam basefer, afkan basefer. Está escrito respecto a la Megilá, ve'avim ha'ele nizkarim, la palabra nizkarim, está escrito respecto a Amalek, ¿sí? Que todos zot zikaron basefer. También está escrito la palabra zikaron, nizkarim y zikaron es el mismo verbo. Y está escrito allá en Amalek basefer, o sea, tiene que estar escrito en un libro. De la misma manera que allá es en un libro, aquí también tiene que estar en un libro y tiene que leerlo uno sobre un libro y no de memoria. Pregunta la Gemara, dice, no, pero ¿quién te dijo que cuando está escrito Zehirá en Amalek, ¿sí? Se refiere a lectura, que hay que leer la parashá de Amalek? Puede ser que se refiere que puedes verla sobre el libro sin leer. Entonces dice la Gemara, puede ser que todo el concepto de Zehirá es diferente. Los mefarshim preguntan que también si es así, todavía vemos que tiene que ser basefer. Pero todavía se puede entender la pregunta, ¿por qué? Porque al fin y al cabo no es el mismo concepto, no es el mismo concepto de lectura. Puede ser cuando es lectura, cuando lo dices, o sea, puede ser que lo que está escrito en Amalek, Zikaron, no se refiere a decir, a leer, sino a decir en voz alta, sino nada más leer del libro. Y puede ser que cuando lo estás diciendo en voz alta, aunque lo digas de memoria, va a servir. Entonces no hay prueba de allá. Pregunta la Gemara, lo salka datach, responde la Gemara, ¿por qué Zahor, Yahol Balek, Shubo Mer lo Tishkach, Resh Shechata Levamur, Hamani Mekayem Zahor? Va a pedirse la Gemara, no, seguro cuando está escrito en Amalek, Zikaron es lectura con verbal. Hay que decirlo en voz alta, no nada más del libro, sino en voz alta. ¿Por qué? Porque está escrito Zahor, et asher asaleja Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek. ¿Qué es Zahor? Aparentemente, recuerda dentro tuyo, o sea, no tienes que mencionar con tu boca, sino recordar en tu pensamiento nada más. Pero no puede ser porque después está escrito Lotishkach, no olvidarás. Entonces ya está escrito que tienes que recordar y no tienes que olvidar. Entonces, ¿qué es Zahor? Que aparte de no olvidarás y tienes que recordar, tienes que también decirlo con tu boca. Significa que el concepto de Amalek no es nada más recordar y leer por encima, sin leer en la mente, sino leer también con la boca, lectura. O sea, de la misma manera que Zikaron, que está escrito, volvemos a lo anterior, entonces de la misma manera que Zikaron, que está escrito en Amalek, es lectura del libro, igualmente en la Megilá, cuando está escrito Zehirá, Bebimele Nizkarim, se refiere a leer de un libro de la Megilá. Sigue diciendo la Gemara, que era Targum lo yatzá bejule, ejidamile ma dichtive mikra vekarila Targum, ainu al pelo tzrija, dichtiva Targum vekarila Targum. Dice, después vimos en la Mishnah una persona que leyó la Megilá en Targum, en traducción, en arameo, no en traducción cualquiera, sino en arameo. Dice la Mishnah, igual que cualquier otra traducción, no sirve, ¿sí? Pero la Mishnah se refiere a arameo, pero es lo mismo. Después dice Bejol Lashon también. No sirve en arameo. Si la leíste en arameo o en cualquier otro lenguaje que no sea hebreo, Lashon HaKodesh, no sirve. Dice la Gemara, ¿cuál es el caso aquí? Que la leíste de una Megilá que está escrita en hebreo y cuando la veías en hebreo tú la traducías, no puede ser así, porque si la lees así, entonces ya es Be'al Peh, es de memoria. Y de memoria vimos antes que no se puede leer la Megilá de memoria, sino nada más de un libro. Entonces no puede ser que es el caso. Entonces, ¿cuál es el caso aquí? El caso que decimos que no sirve es que está escrito la Megilá en arameo o en otro lenguaje
y la lees en ese otro lenguaje, y aún así que está escrito en ese lenguaje, y no la leas de memoria, y la lees en ese lenguaje diferente, aún así no sabes de Jehová, porque se puede leer aparentemente únicamente el lenguaje hebreo, la Shona Kodesh. Sigue diciendo la Gemara, Valcorim otala lo azot belaz, vejule, vea amart, que era bejola shono yatza, Rabu Shmuel Dabre Tarbayu, belaz yevani. Dice la Gemara, vimos en la Mishnah que una persona que lee la Megilá, la Loazot, Belaz, a los que entienden otros lenguajes que no es la Shona Kodesh, en el lenguaje de ellos sirve. O sea, si lees la Megilá en otro lenguaje, para personas que entienden sirve. Pregúntale por un segundo, pero antes me dijiste que si la leíste en otro lenguaje que no sea la Shona Kodesh, no sirve. Responde la Gemara, no, aquí no se refiere a otros lenguajes generales, sino se refiere al lenguaje de Yevaní, griego. El lenguaje griego es especial, que ese sí está aprobado para leer la Megilá y sales de Jehová. Pero el resto de los idiomas, como dijimos antes, aunque sea arameo o cualquier otro idioma, que no sea griego, si la leíste, aunque estaba escrito así de ese idioma, no sirve, no sales de Jehová, sino únicamente la Shona Kodesh, y según lo que estamos viendo ahorita, también Yevaní, también lenguaje griego. Ejidamile madektiva shurit vekari Yevaní. Ahí no alpea, que tú vas a ver. Obviamente tenemos que decir de que todo lo que dijimos ahorita, que Rabbi Shmuel, que dijeron ambos, de que cuando está escrito en griego es válido, no es cuando está escrito en hebreo, porque está escrito en hebreo y tú lo estás leyendo en griego, entonces tú estás leyéndolo de memoria en griego, y de memoria vimos antes que no sirve. Entonces tenemos que explicar de que está hablando en un caso de que está escrito en griego y lo estás leyendo también en griego, y ese caso está permitido griego diferente al resto de los lenguajes. Sigue diciendo la Gemara, Ve'amar Rabbi Yahá, amar Rabbi Elazar, Minayin shekerao akadosh baruj hu le Yaakov el. ¿Sí? Ya que antes mencionamos algo de Rabbi Yahá, nombre de Rabbi Elazar, traemos otra membra, otro dicho que él dijo. ¿Cómo sabemos de que a Jacob, a Kadosh Baruj Hu, lo nombró él? Él es el nombre de Dios, básicamente lo nombró a Jacob él como el mismo Hashem, porque tenía muchas cualidades de Akadosh Baruj Hu, si era muy tzadik. Dice, ¿cómo sabemos que lo nombró él? Porque está escrito Sheneemar, Vaikra lo el Elohei Israel. De Isalka de Atach, la Mizbeach, Karale Jacob él, Vaikra lo Jacob y Baele. Él a Vaikra lo le Jacob, él, Umikra lo el Elohei Israel. Está escrito en el versículo Vaikra lo el Elohei Israel. Y aparentemente la explicación, uno hubiese pensado que se refiere es que Jacob llamó al Mizbeach el Elohei Israel. Dice la Gemara, no, si hubiese sido así, tenía que haber escrito en el versículo Vaikra lo Jacob, no Vaikra lo el Elohei Israel. Por eso la explicación de este versículo es Vaikra lo que Akadosh Baruj Hu llamó a Jacob él, y ¿quién lo llamó así? Elohei Israel, Akadosh Baruj Hu. Pero bueno, seguimos adelante. Meitibe, Kera Giftit, Ibrit, Elamit, Madit, Yevanit, lo yatza. Dice la Gemara escrito en la Baraita. Una persona que lee la Megilá en lenguaje de Giftit o en lenguaje de Ibrit. Ibrit no es el Lashon HaKodesh, el hebreo que nosotros, sino es un hebreo mucho más moderno. No es el hebreo, el Lashon HaKodesh que estamos hablando, ¿sí? Si le leyó Giftit, Ibrit o lenguaje de Lamit o Madit o Yevanit, griego, no sirvió lo yatza, no sale de Jehová la lectura de la Megilá. Pregúntale a Gemara un segundo, pero Rabbi Shmuel dijo antes que el lenguaje de griego sí sirve. Y aquí está escrito en la Baraita que si lees la Megilá en lenguaje griego, Yevanit, no sirve contradicción. Halodamia el aleja. Giftit la giftim, Ibrit la ibrim, elamit la elamim, Yevanit la yevanim yatza. Dice la Gemara, te voy a explicar, en verdad hay otra baraita, todo lo que dijimos de que hay otra baraita que dice que la persona que leyó la Megilá en lenguaje de Giftit, para los que entienden Giftim, o en Ibrit, para los que entienden Ibrit, o Elamit para los Elamim, para los que entienden Elamim, o Yevanit para los Yevanit, sirve. O sea, significa que si uno lo leyó en cualquiera de estos lenguajes para una persona que entiende, sí sirve. Y por eso Rabbi Shmuel, cuando dijeron que la Mishnah, la intención de la Mishnah, que cuando está escrito Belaz lo azot se refiere a griego, es válido, se refiere a quién, no cuando se lee en griego una persona que no entiende griego, sino se refiere a una persona que lee en griego, una persona que entiende griego. Y la baraita que mencionamos antes, de que dice que si lo leíste en Giftit, o en Ibrit, o en Lamit, o Madit, o Yevanit, no sirve, es cuando la lees a una persona, uno de estos lenguajes, cuando no entiende el lenguaje, ahí sí que no sirve. Dice la Gemara, Yahi, Rabbi Shmuel, Amay, Mukmen, Alematid, Melaz, Yevanit, mejor las. Dicen, si es así, que si una persona entiende el lenguaje, se puede leer Giftit, se puede leer Ibrit, se puede leer Lamit, se puede leer Yevanit. Entonces, ¿por qué Rabbi Shmuel, cuando nos explica nuestra Mishnah, que dice que cuando lo leyó en Laz, lo azot, se refiere a nada más Yevanit, nada más griego? Puede decir otros más, cualquiera de los que mencionamos, mientras que entienda es válido. El amatitin que baraita, ¿sí? Vejitmar de Rabbi Shmuel be alma itmar. Rabbi Shmuel de Amretar vayu las Yevanit la kol kasher. Por eso tenemos que decir que efectivamente nuestra Mishnah, cuando dice las lo azot, cuando lo leyó en otro idioma es válido, no se refiere nada más en Yevanit, sino se refiere a cualquier otro idioma que entiendes. Si tú entiendes otro idioma y lo leíste en ese idioma, es válido. ¿Sí? Así, esa es la intención de la Mishnah, como la baraita que mencionamos antes. Y Rabbi Shmuel, que dijo que nada más Yevanit, no se refieren a
el tema de a explicar nuestra Mishnah, porque nuestra Mishnah no nada más en lenguaje yevaní, en lenguaje griego como explicamos, sino se refiere que en lenguaje de yevaní, en lenguaje griego, inclusive el que no entiende va a salir de Jehová, como el hebreo, como el Lashon HaKodesh. Y eso es lo que Rabbi Shmuel quería decir, que las lo azot, inclusive si uno sabe, si uno lo dice en griego y no entiende griego, va a salir de Jehová. A la diferencia del resto de los lenguajes, que nada más si entiendes sales, si no entiendes no sales. Y la verdad que te dice que el resto de los lenguajes, la que mencionamos, que si lo leíste en Giftit, Ibrit, Elamit, Matit, Yevaní, no sirvió, es cuando no entiendes ese lenguaje. Sigue diciendo la Gemara, Vehakatan Yevanit Leivanim in lekule al malo. Inu de Amur que Rabban Shimon ben Gamliel de Tnan, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Af Sefarim lo itiru shikatu levanit, pero no me cuadra, porque en la baraita que mencionamos también antes, está escrito que lo único que Yevanit es válido cuando griego sales de Jehová con la Meilá, Yevanit la Yevanim, para los que entienden Yevanit, significa que también el lenguaje Yevanim, como tú, pregunta la Gemara básicamente así, como tú, Rabbi Shmuel, ¿cómo acabamos de explicar ahorita en la Gemara que Rabbi Shmuel cuando dicen Yevanit solo, se refieren a decir que Yevanit solo, aunque no entienda, sirve? En la baraita está escrito que Yevanit sirve únicamente la Yevanim, para los que entienden. Responde la Gemara, tienes razón, está escrito en la baraita, pero Rabbi Shmuel, cuando dicen que el Yevanit, según la explicación que dijimos antes, sirve inclusive para los que no entienden Yevanim, va como la opinión de Rabbi Shimon ben Gamliel que la mencionamos en el Daf 8b, Getamot Bet, que está escrito que en cualquier lenguaje de Kitvah Kodesh se puede nada más en el Lashon HaKodesh escribir. Si lo escribiste en Yevanit, también es Kadosh. Así es la opinión de Rabbi Shimon ben Gamliel. Significa que el lenguaje de Yevanit es para el Lashon HaKodesh, que inclusive que no lo entiendas es válido, y ellos, Rabbi Shmuel, opinan como Rabbi Shimon ben Gamliel, no como la baraita que dice que Yevanit es válido únicamente para los que entienden ese lenguaje. Sigue diciendo la Gemara, si es así, velaimbro alajá que Rabbi Shimon ben Gamliel. Si es así, entonces ¿por qué Rabbi Shmuel, en vez de decirme todo esto, que me digan directo, la alajá es como Rabbi Shimon ben Gamliel y listo? ¿Para qué me tienen que decir más explicaciones? Si toda la base es porque lo opina como Rabbi Shimon ben Gamliel, que me digan yo opino como Rabbi Shimon ben Gamliel y listo. Y hambre alajá que Rabbi Shimon ben Gamliel, a mí, nane mi leshar sfarim, aber Megillat dichtiva kichtava mi malo, kamash van, dice la Gemara, no. Si yo te hubiese dicho que la alajá es como Rabbi Shimon ben Gamliel, no hubiese pensado que la alajá es como Rabbi Shimon ben Gamliel, que el griego es paralelo al Lashon HaKodesh en todos los libros, menos en Megilá. Porque en Megilá está escrito el versículo kichtavam. Y Kichtavam te viene a decir únicamente como está escrito que es el hebreo, la Lashon HaKodesh únicamente. Uno hubiese pensado que Rabbi Shmuel le opinan todo así, menos en lo que es la Megilá. Por eso bien Rabbi Shmuel te dice que también en la Megilá, no te digo a la Rabbi Shmuel nada más así, sino también en la Megilá el griego es válido para decirte que también en la Megilá no opinamos de que el Kichtavam te viene a decir únicamente hebreo, únicamente la Lashon HaKodesh y no hebreo, sino también te incluye el griego. Pero obviamente todo esto está basado en la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Seguimos. Véalo es Shama Shurit Yatza Bejule. Véalo Yadama y Cambre. Midi de Ave Anashim Beamares. Dice, vimos en la Mishnah una persona que no entiende la Lashon HaKodesh, que no entiende hebreo y escuchó la Megilá en hebreo. No la entendió. ¿Sirve o no sirve? Dice la Mishnah, eso sí sirve. Pregunta la Gemara, pero no entendió. No entendió qué están diciendo. Dice, mira, esto va a ser igual a gente que no entiende lo que está escrito en la Megilá, o mujeres que no entienden lo que está escrito en la Megilá, y aunque no entienden, sirve. Igualmente aquí, aunque no entiende, va a servir. Matkif la rabina, atu anana hashteranim ben ramachim yadinan, ela, mitzat kriya prisumeniza, hanam mitzat kriya prisumeniza. Rabina hace una pregunta sobre la pregunta de la Gemara. Rabina dice, ¿qué tú pensabas preguntar? Que no entiende la Lashon HaKodesh y por eso que no sirva, no entiendo. De por sí la Megilá está escrito la palabra hashteranim ben ramachim, que no sabemos qué significa eso. Y aún así me dices que es válido cuando lo lees. Nadie sabe qué significa esas tres palabras, hashteranim ben ramachim, y decimos que es válido. ¿Por qué es válido? Aunque no lo entiendes. Respuesta, porque hay pirsumenizá. El concepto de la lectura de la Megilá es poder divulgar el milagro que pasó. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando uno sabe el concepto, sabe lo que está pasando en la Megilá en general, es suficiente para pirsumenizá y es válido. Igualmente, cuando uno no entiende nada de la Megilá, no hay duda de que va a ser válido porque él le va a preguntar al que está al lado de él qué es lo que está escrito en la historia. La historia de la Megilá, y va a haber pirsumenizá, se va a divulgar el milagro. Y con eso es suficiente. Si no entiendo por qué, Bichlal, preguntaste antes de que ya que no entiende no debería de servir. No, ni pregunta eso, porque obviamente aunque no entienda, mientras que esté en la Lashon HaKodesh, va a estar válido porque va a haber Pisume Nisa. Sigue diciendo la Gemara, que era Serugin y Atzabe Jule, lo abu yadir Rabanan, Mai Serugin, Shemau aleamta de Berrebi, de Kamartu le Rabanan, de Ave Aili Pisque le Berrabi, Matayat Nihasim Serugim. Está escrito en la Mishnah que una persona que leyó la Megilá, Serugim, de manera de Serugim, es válido. Dice la Gemara, no sabían los Jajamim qué significa Serugim. Si los alumnos de Rebbi no sabían qué significa Serugim, hasta que escucharon a la sirvienta de la casa de Rebbi, de que cuando vio que los alumnos estaban entrando, pero de grupito en grupito a la casa, entonces les dijo, oye, ¿por qué están entrando en Serugim? Entren de una vez por todas. ¿Se entendieron? Serugim es eso. Significa que también nuestra Mishnah, cuando está escrito Serugim, es poco a poco. O sea, que leyó la Megilá el primer capítulo, después paró un poquito, después el segundo capítulo, después el tercer capítulo, y así sucesivamente. O sea, a través de la historia que pasó con la sirvienta de Rebbi, se dieron cuenta qué significa Serugim en nuestra Mishnah. Vemos algo parecido también a esto. Lo abu yadir Rabanan mai halok logot. No sabían Jajamim qué es lo que está escrito en la Mishnah en varias baraitot
la palabra haloglogot, Shemau aleamtad de Revi, hasta que escucharon a la sirvienta de la casa de Revi, de Amra lehau gabra de Abe Kamebader para Pejiné, hasta que escucharon a la sirvienta de Revi, que vio a una persona que estaba echando, que estaba esparciendo una verdura que se llama parpejiné, y dijo, ¿hasta cuándo vas a esparcer tu haloglogeja? Significa que haloglogeja es básicamente parpejiné, este tipo de verdura. Ahí aprendieron, de la historia que pasó con la sirviente de Revi, aprendieron que es parpejiné. A través de la historia que pasó con Revi, aprendieron que es haloglogot, que se refiere a esta verdura llamada parpejiné en arameo. Una historia parecida a la de Rabanán Mai, Salselea Uteromemeca, está escrito respecto a la Torah, Salselea Uteromemeja, ¿sí? ¿Qué es Salselea? La Torah te va a levantar, Uteromemeja, pero ¿qué es Salselea? No sabían que era Salselea. Y igual, Shemau aleamtad de Berrebi de Ave Amar, de Ave Amra lehau gabra de Ave meapejo y mazie, Ambre le admatá tame salsel besareja, hasta que escucharon a la sirvienta de la casa de Revi que le dijo a una persona que estaba dándole vueltas al pelo y haciendo rulitos, ¿sí? Y le dijo, ¿hasta cuándo vas a darle salsel beseareja? ¿Hasta cuándo vas a hacer rulos, a darle vueltas, a voltear, a mover el pelo? Y de ahí se dieron cuenta los ajamí, como está escrito en el versículo, salselea se refiere también que cuando uno le da vueltas y estudia bien la Torah y le estudia bien profundo, pero memeja, eso te va a levantar. ¿Entendieron que salseleja es darle vueltas, ¿sí? Y verificar bien las cosas. Otra historia parecida, la de Rabanán Mai Hashleja Lashem Yaveja, mándala a Dios Yaveja, ¿qué es Yaveja? ¿Qué es la palabra Yaveja? Amar Rabba Barajana, Zimna Hadabe, Azimna Bahadea Utaya, Bekadarina Tuna, Beamarli Shekol Yavej, Ushdea Gamlay. Dice la Gemara, hasta que Rabba Barajana una vez, no sé lo que era Yaveja, hasta que una vez estaba viajando, ¿sí? Junto con un árabe, comerciante, y estaba cargando encima de él, Rabba estaba cargando encima de él una mochila muy pesada. Y le dijo el árabe que estaba viajando con él, mira, agarra Yehavej y colócalo encima de mi camello. O sea, agarra tu bulto, tu mochila, lo que estás cargando y ponlo encima de mi camello. Ya entendieron que cuando está escrito Yehaveja es, mándale a Dios, Ashleja Lashem, mándale sobre a Dios los paquetes tuyos. No te preocupes, no seas preocupado en la vida, no te preocupes en la vida. Ten emunat en fe y mándale a Dios sus paquetes para que él los solucione. Y ahí entendieron la explicación de este versículo. Otra historia parecida a la de Rabanán. Mai vetetetía bematate ashmed, está escrito respecto a Babel, a la destrucción de Babel. Vetetetía bematate ashmed. ¿Qué significa eso? No sabían. Shemau aleamtad de Revi, escucharon a la sirvienta de la casa de Revi, de Ave Amar de Jabertá, que le dijo a su compañera, Shekol betati beta. Tráeme la escoba y barre la casa. Y entendieron que la palabra tetetía, matate, que está escrito respecto a Babel, se refiere a la escoba que en la destrucción va a ser como si fuera cuando barren una casa y queda limpita, igualmente así va a ser Babel, que se va a destruir completamente. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan, Keraan serugin yatza, serusin lo yatza, Ramuna Omer, Mishun Rabbi Yehuda, Ab beserugin imsha, que deligmor et kula José la Rosh. Volvemos al tema de serugin. Serugin, como ya explicamos antes, es una persona que lee la Megilá, serugin, poco a poco. Lee una parte, un capítulo o una parte y después espera y lee una segunda parte. Lee, espera y lee una tercera parte, y así sucesivamente. Una persona que le lee así, vimos en la Mishnah, que salió de Jehová y también está escrito en la varita. Pero si la leo serusin, no serugin, sino serusin, o sea, al revés, de atrás para adelante, ahí sí no salió de Jehová, como vimos anteriormente también. Dice Rabbi Muná sobre esto. Rabbi Muná dice el nombre de Rabbi Yehuda. Quiero que sepas que también serugin, que cuando lo leyó y paró entre, que tú me dices que es válido, es únicamente si no paró, si la interrupción que hizo entre es menos de lo que tarda acabar la Megilá. Pero si la interrupción que hizo es más de lo que tarda acabar la Megilá, ahí ya no es válido y tiene que volver a empezar de vuelta. Amar Rabbi Yosef alajá que Rabbi Muná, Sheamar Mishum Rabbi Yehuda. La alajá es como Rabbi Muná, que también serugin, que es válido es únicamente si la interrupción, lo que paró en la mitad, no paró más de lo que tarda acabar la Megilá. Amarle a Abayele Rabbi Yosef, que del Igmoret Kulá me hija de Kai le Seifa o Dila me resha le Seifa. Le preguntó a Abaya a Rabbi Yosef, cuando tú me dices que según Rabbi Muná, si hizo una interrupción que tarda en acabar la Megilá, que el tiempo de la interrupción es lo que tarda acabar la Megilá, tú me dices que ¿qué? Tú me dices de qué tiene que volver al principio. ¿Cuánto es esa interrupción? ¿Lo que tarda acabar la Megilá del principio hasta el final? ¿O lo que tarda acabar la Megilá de donde te encuentras hasta el final de la Megilá? Por ejemplo, vamos a decir que acabar la Megilá tarda 25 minutos. Entonces, si la interrupción fue 25 minutos, entonces tienes que empezar del principio. Si fue menos, no hace falta empezar al principio. O decimos que no, que dependiendo, si te encuentras en el quinto o sexto capítulo, que tarda nada más 7 minutos más para acabar la Megilá, entonces si hiciste una interrupción de 7 minutos, ya que eso es lo que tarda
para acabar la Megilá donde te encuentras, ya tienes que ir para el principio. Esa es la duda de la Gemara. Amar le respondió Rabbi Yosef Abaye, me reisha le seifa, le dice Rabbi Yosef Abaye, no tengo duda de que es el tiempo de interrupción que tarda leer toda la Megilá. ¿Qué importa dónde te encuentras? ¿Por qué? Porque si depende de dónde te encuentras, va a ser que depende de dónde paras, y ya es algo muy complicado. Si paras en el primer capítulo, es tanto, 20 minutos. Si es en el segundo capítulo, 17 minutos. Y sucesivamente es algo muy complicado. Seguro tenemos que decir que es una interrupción. El tiempo de interrupción tiene que ser el tiempo fijo para todos los casos. Por lo tanto, no hay duda de que es. Tienes que hacer una interrupción que la interrupción sea tan grande que tenga el tiempo de leer toda la Megilá. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Irmía, Barabá, Amar Rab. Alajá que Rabbi Muná. Shmuel Amar en Alajá que Rabbi Muná. Besura Matnuaji. Bepumpedita Matnuaji. Amar Rab Kaná, Amar Rab, Alajá que Rabbi Muná. Shmuel Amar en Alajá que Rabbi Muná. Dice Rabbi Abba en nombre de Rabbi Irmía, Barabá en nombre de Rab. La Alajá es como Rabbi Muná, que efectivamente si paró con una interrupción mayor a lo que tarda la Megilá, ahí también cuando es Serugín y la hizo en el orden correcto, pero hizo esta interrupción, va a tener que repetir. Shmuel dice que no, la Alajá no es como Rabbi Muná, sino como la primera opinión, que cuando hizo interrupción, aunque sea lo más grande posible, nunca hay que repetir. Así opinan en Sura, así dijeron este Mahloket en Sura. Si no algún Pumpedita, también dijeron este Mahloket, pero con diferentes nombres. En vez de ser el que dice que la alajá como Rabbi Muná, que sea Rabbi Abba en nombre de Rabbi Irmía, en nombre de Rab, es Rab Kahaná en nombre de Rab, que dice que la alajá es como Rabbi Muná, y Shmuel dice que la alajá no es como Rabbi Muná. Rabbibi Matni Ibha, Rab Amar en alajá que Rabbi Muná, Shmuel Amar alajá que Rabbi Muná. Rabbibi dice al revés, que Rab es el que dice que no es la alajá como Rabbi Muná, ¿sí? Y por lo tanto, inclusive si se hizo una interrupción mayor a lo que tarda leer la Megilá, no hace falta repetir. Shmuel es el que dice que la alajá es como Rabbi Muná, que si hizo una interrupción mayor a lo que tarda leer la Megilá, ahí sí hay que repetir. Y dice Rabbi Yosef sobre esto, Amar Rabbi Yosef Nekot de Rabbi Biyada, de Shmuel hu de Haish Lehida. De Tnan Shomeret Yavam, Shekidesh Achi Betajotam, Mishum Rabbi Yehuda ben Betera, Amru, Omrim lo Hamtena Cheaseh Achi Hagadol Maaseh. Amar Shemuel alajá que Rabbi Yehuda ben Betera. Dice Rabbi Yosef, quiero que sepas que los nombres reales y la versión real para este Mahloket, la alajá es como quien, si es como Rabbi Muná o no, es como la que dijo Rabbibi, que Rab es el que es más permisivo y te dice que la alajá no es como Rabbi Muná, y por lo tanto también si la interrupción fue mayor a lo que tarda leer la Megilá, pues sales de Jobá y es válido, o sea, es permisivo. Y Shmuel es el que dice que la alajá es como Rabbi Muná, es más estricto, dice que si la interrupción fue mayor a lo que tarda leer toda la Megilá, hay que repetir, o sea, Shmuel es el estricto. Así se revisó que la alajá, que la versión adecuada es esta última de Rabbi. ¿Y por qué? Porque Shmuel siempre es el más estricto Shmuel es el que siempre va como la opinión más estricta cuando uno es estricto en contra muchos. Y aquí, por lo tanto, ya que Rabbi Muná es uno contra Jajamim, que es muchos, y Rabbi Muná es el más estricto, no hay duda de que la alajá es como Shmuel. ¿Y cómo sabemos? Y no hay duda de que Shmuel es el que dice que la alajá es como Rabbi Muná, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que Shmuel es el que va siempre como el Yahid para Leahmir, para ser más estricto? Porque dice la Gemara, porque está escrito en Masejet Yevamot, un Yavam. ¿Qué es un Yavam? Una Shomeret Yavam, mejor dicho. Una Shomeret Yavam es una mujer de que estaba casada con un hombre, y ese hombre murió y dejó hermanos. Y obviamente no tenían hijos, ¿sí? Esta pareja no tuvo hijos, y este hombre murió y dejó hermanos. Entonces esta mujer tiene que hacer hoy bumo jalitzá con el mayor principalmente, y si no con uno de los hermanos. Y Rabbi Yehuda ben Betera, voy a ser breve, si él opina de que la zika, la conexión que tiene ella es con todos los hermanos, aunque va a ser únicamente con el mayor, también con nosotros tiene una zika, y por lo tanto el hermano, uno de los hermanos, aunque no va a ser bumo jalitzá con él, con esta mujer, si uno de los hermanos se quiere casar con la hermana de esta señora, no puede todavía hasta que se haga ibum jalitzá. Jamín dicen que no, porque no hay zika sino nada más con el mayor. No vamos a entrar en eso, pero de todas maneras Shmuel dice que la alajá es como Rabbi Yehuda ben Betera, que es más estricto en relación a Jajamín. Vemos que Shmuel siempre va como el Yahid, como una opinión, que es una persona en contra muchos, mientras que ese uno sea estricto. Entonces no hay duda de que aquí también Shmuel es el que dice alajá como Rabbi Muná en contra de los Jajamín, y por ende es más estricto. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabanan, Ishmit ma sofero tioto pesukim ukraan akoreki miturganama de tergem yatza. Dice la Gemara, dice la Baita, una persona que en la Megilá encuentra de que faltan letras o versículos completos, ¿sí? Y cuando la leyó y se da cuenta que faltan esos versículos, lo lee de memoria, y así la gente no se da cuenta de que hay un error. La pregunta es si sirvió o no sirvió, porque no leyó esos versículos lo leyó de memoria. ¿Sirve o no sirve? Dice la Gemara, sirve. Pregunta la Gemara, Meiti de Ayuba o Tiot metrushtashot mekorao tempreshomon nikar keshelam una pesula. Dice la Gemara, no me cuadra, está escrito en la Baraita, en otra Baraita, una persona que tiene una Megilá que sus letras están borrosas o rotas o están como cortadas, ¿sí? Entonces si Rishumam Nikar, si uno no se da cuenta de la letra, ya está pasul. Si Rishumam Nikar, sí está bien, pero de todas maneras vemos que si está parte borroso no sirve. Dicen, pero ¿qué importa? Inclusive si no están, es válido, me acabas de decir antes.
Se contradicción. Dice una locashi. Ha bekulá, ha bemixata. Dice la Gemara, depende. Si está borrada, si está borrosa toda la Megilá, ahí no está bien. Todo lo que vimos que está bien, si no están los versículos, inclusive si no están los versículos o letras, es cuando parte de ellas no están. Mixatá, menos de la mitad por lo menos tiene que ser. Pero si es ya más de la mitad o toda, ahí ya no va a estar bien. Sigue diciendo la Gemara, Tano Rabbanan, Ishmitba, Kore Pasuk Ejad, lo yomar Ekraet Kula, Bejar Kajekra, Oto Pasuk, la Kore, Me Oto Pasuk Velaj. Una persona, un Baal Kore, uno que estaba leyendo la lectura de la Megilá y se le saltó un versículo. Que no diga, ¿sabes qué? Voy a acabar la Megilá y después repongo el versículo que me faltó en la mitad. No, sino tiene que volver al versículo en donde faltó y de ahí tiene que seguir todo en orden adecuado. Igualmente, Nijnas de Betagneses, Umatzazipur, Shekerau, Jetzia, lo yomar Ekra, Jetzia, Yitzibur, Bejar Kajekra, Jetzia, el Akoreo, Tamet, Gilataba, Tzofa. Igualmente, una persona que entró a la sinagoga y ya estaba en la mitad de la lectura de la Megilá, que no diga, ¿sabes qué? Voy a escuchar la última mitad, la segunda parte de la Megilá y después de la Megilá hago la primera parte. No, hay que hacerlo en el orden, tiene que empezar el principio hasta el final y no puede hacer el final y luego el principio. Sigue diciendo la Gemara. Mitnamnem yatza. Si leyó la Megilá medio dormido, mitnamnem sirve. Dice la, ¿qué significa? Mitnamnem. ¿Qué significa medio dormido? Dice la Gemara, nim velonim, tir velotir. De carule veani, veloya de leadure sevara, vejamet carule mitkar. Dice la Gemara, medio dormido se refiere que está dormido y no dormido y está despierto y no despierto. ¿Y qué es lo que significa? Normalmente cuando una persona está medio dormido y lo llaman y él responde. Pero no puede responderte algo que tiene profundidad. Si le pregunta algo con profundidad, con lógica, así con mucha explicación, no te lo va a poder explicar porque no está concentrado. Pero por otro lado, si le dijiste algo mientras que estabas así dormido, después le dices, mira, yo te hablé de tal y tal cosa. Y se va a recordar de lo que le dijiste. Cuando está en ese estatus, en esa situación, y escucha la Megilá, es válido. ¿Por qué? Porque ahí está que sí está medio prestando atención a la Megilá y sale de Jehová de la lectura de la Megilá. Sigue diciendo la Gemara, Hayakotva dorshao magia, im kiben libo yatza vejule. Ejidami, y de camisader pesuka becatabla, kikiben libo maya bealpehu. Vimos en la Mishnah lo siguiente: una persona que estaba escribiendo una Megilá y la leyó mientras que la estaba escribiendo, ¿sirve o no sirve? Dice la Gemara, dice la Mishnah, im kiben libo, si tenía intención de cuando la leía, cuando la decía en voz alta, salir de Jehová de la lectura de la Megilá, sirve, si no, no. Perfecto. La Gemara no entiende exactamente el caso, o mejor dicho, analiza cuál es el caso de la Mishnah que estaba escribiendo y también leyó. La Gemara entiende al principio que la explicación de la Mishnah es la siguiente: una persona que dice el versículo en voz alta y después lo escribe en la Megilá. Dicen, pero si es así, claro que no sirve. ¿Cómo dice que si Kiven Leibó, si tuvo intención, sale de Jehová de la lectura de la Megilá? ¿Cómo va a salir de Jehová de la lectura de la Megilá? No puede ser que sale de Jehová, porque cuando él dijo el versículo, lo dijo sin estar escrito y solo después escribió. Si es que esa es la explicación, no puede ser. Ela de Katape Suka Bekarile. Entonces tenemos que decir que la explicación es de que en verdad el caso de la Mishnah es que una persona escribe el versículo en la Megilá y después lee el versículo. Y ahí ya está leyendo de lo que está escrito y no es de memoria. Dice la, pero tampoco se puede, porque tampoco puede ser que esa es la explicación. ¿Por qué? Ve amar bihalbo, amar bihamar guria, amar rabalaja que libra, omer kula, filu le mande amar mishiudi, tzihashe te que tuba kula. Hay un majloque desde cuándo hay que leer la Megilá para que salgas de Jehová, si toda o desde Ishiudi, de un versículo que está en el segundo capítulo. Pero de todas maneras, según ambos, no hay majloque en el aspecto de que tiene que estar escrita toda la Megilá para poder leer, hacer la lectura. Y aquí dice la Gemara, cuando tú haces la lectura, aunque está el versículo escrito, está un versículo escrito y tú estás haciendo después la lectura, pero no está escrito el resto todavía, estás haciendo un versículo y leyendo, otro versículo y leyendo. Entonces, cuando leíste, no tiene escrito toda la Megilá, entonces no sirve, como vimos aquí. Entonces, ¿cómo puede ser que esa es la explicación de la Mishnah? Por lo tanto, la Gemara da otra explicación para la Mishnah, dice, Ela de manha Megilá kame, bekari lemina, pesuka bekatabla. Dice, por lo tanto, tenemos que decir que el caso aquí es, en la explicación de nuestra Mishnah es el siguiente: una persona que tiene ya una Megilá escrita completa, la tiene delante de él, y él viene y lee un versículo de la que ya está escrita completa, ¿sí? Y después que lo lee en voz alta, viene y escribe una Megilá nueva. En este caso es válido porque, si tuvo Kavanah de Jehová, sí es válido. ¿Por qué? Porque cuando estaba leyó de una Megilá que estaba completa y después escribía en la otra Megilá. Dice la Leiva Mesayá Lele Raba Barbajana, de Amar Barbajana, Amar Biohanan, Sulif Tobo Tajat Sholmina Ketab, Tilma de Itrami Leitramu. Y dice la Gemara, aparentemente de aquí podemos traer una prueba a favor de Raba Barbajana que dice: cuando uno va a escribir una Megilá o cualquier cosa de Kitvea Kodesh, no puedes escribirlo de memoria, sino tienes que escribirlo de algo ya escrito. Y aquí, ¿cuál es el caso que dijimos? Que tienes una Megilá ya completa, estás leyendo de ahí, después escribiendo en la otra. Aparentemente vemos una prueba a favor de Raba Barbajana de que no se puede escribir de memoria. Dice la Gemara, no, puede ser de que en verdad aquí no hay prueba. Y el caso de la Mishnah, ese es el caso, ese fue el caso, que la persona estaba leyendo para salir de Jehová de la Megilá y está pasando y está escribiendo en la otra, pero no es que se necesita para escribir en la nueva leerlo de una ya vieja, de una ya completa. Vamos a ver sobre este tema. Gufa, amar Rab Barbajana, amar Rabbi Yohanan, azul lichtobo tajat shelomina ketab. Dice Rab Barbajana, nombre de Rabbi Yohanan, no se puede escribir ni una letra de Kitvea Kodesh de memoria,
Siempre para escribir tienes que hacer lo que ver algo que está escrito y escribir lo que estás viendo. Meiti, amar Rabbi Shimon ben Elazar, Maaseh Rabbi Meir, shalach le Abri Shana ve'asía, pero hayasham Megilá, octava milibó kra, dice la Gemara, no me cuadra, porque está escrito en la vareta que Rabbi Shimon ben Elazar dijo que una historia pasó con Rabbi Meir que fue a Asia y no había ahí una Megilá en Purim para leer. ¿Y qué hizo? Escribió una Megilá de memoria, no tenía con qué copiar. Significa que se puede escribir también Kitvei Kodesh, la Megilá, sin tener otra al lado. De memoria se puede. Amar Rabbi Abba, Oshani Rabbi Meir de Mikai en Bebe, Afapeja y Ashiru Negdeja. Amar le Rami Barhamá, le Rabbi Miami de Iftimai, Afapeja y Ashiru Negdeja. Amar no, Elu Dibre Torah Dichtiv Beu, Ataif Enejabo Beenenu, Afiluachim y Usharim Hem, Etze Rabbi Meir. Dice la Gemara es diferente Rabbi Meir, porque Rabbi Meir, sobre él se cumplió el versículo que está escrito en Mishlei, Afapeja y Ashiru Negdeja, que tenía todo bien, muy claro. Tenía todo claro perfectamente. Ya que tenía todo claro, por lo tanto, él sí podía hacerlo de memoria. Así como está escrito respecto a la Torá, está escrito Ataif Enejabo Beenenu, que cuando una persona cierra el ojo de la Torá, a veces se le puede olvidar muchas cosas. Rabbi Meir, él siempre tenía todo claro, todo lo tenía claro y por lo tanto se le permitió a él escribir de memoria. Pero normalmente no se puede escribir de memoria, como dijo Rabbi Bajana en nombre de Rabbi Yohanan. Sigue diciendo la Gemara, Rav Hasdash Kajel Rav Hanel de Ave Katav Sefarim, Shalom Mina Ketab. Amarle reubia con la Torah con la likateva al pija. El acá jamluja jamima. Su lichtobo tajat shelomina ketab. Mi de kaamar con la Torah con la reubia shetikateva al pija. Michlal de miusharim hemetzno. Dice la Gemara, no me cuadra lo que acabamos de decir para explicar lo que hizo Rabbi Meir, que la escribía de memoria. ¿Por qué? Dice la Rav Hasdá se encontró a Rav Hananel que estaba escribiendo los Kitvei Kodesh de memoria. Y le dijo Rav Hasdá a Rav Hananel, mira, tú puedes escribir todo de memoria porque te lo sabes perfecto. Reuyal y Kateba al pija, tú sabes perfecto. Pero Jajamín dijeron que no se debe escribir de memoria. Tienes que siempre ver algo para poder copiar y escribir en el otro lado. Vemos que aunque lo sabe de memoria, porque ahí está que le dijo con la Torah con la Reuyal y Kateba al pija, que lo sabe de memoria, lo sabe perfecto Rav Hananel, aún así le dijo que no debe escribirlo de memoria. Entonces no puede ser que lo que dijimos antes, cuando te lo sabes de memoria perfectamente, ahí sí se puede escribirlo de memoria, porque vemos que inclusive Rav Hananel, que se lo sabe de memoria perfectamente, aún así le dijimos que no lo escriba de memoria. Vea Rabbi Meir Katav Shatat Hakshani. Entonces, ¿por qué Rabbi Meir sí lo escribió? Entonces vuelve la pregunta, ¿por qué Rabbi Meir lo escribió? No podía escribir, aunque lo sabía perfectamente, no podía escribir. Dice la Gemara, porque él se encontraba en Shatat Hak, se encontraba en un lugar sin Megilá, tenía que hacer la mitzvah de Megilat Purim. Tenía que estar en Shatat Hak, en una fuerza mayor, en ese caso se permite, pero normalmente si no se hace en fuerza mayor, aunque sepas perfectamente todo de memoria, excelente, bien, perfecto, aún así te decimos que no lo hagas de memoria, sino siempre estate copiando cuando escribes uno de los Kitvei Kodesh, uno de los libros sagrados. Sigue diciendo la Gemara, Vayeshana litve barhamu lemichtav tefilim mezot shelom min haketav. Keman ki atana detan Rabbi Yirmiyahu omer Moshe Rabbeinu tefilim mezot nichtaot shelom min haketav ve'en tzrichot zirtut ve'elichtat tefilim en tzrichim zirtut mezuzot tzrichim zirtut ve'en nichtaot shelom min haketav ma'itama migres grisin. Dice la Gemara, Valle le permitió a las personas que estaban en Barjabú, ¿sí? Bet Barjabú, que vendían tefilín, poder escribir los tefilín mezuzot de memoria, sin copiar de un lugar. O sea, de memoria te lo permitió. Pregúntale, ¿como quién le permitió? Dice algo que está escrito en la Baraitá, que Rabbi Meir dijo en nombre de Rabbenu, que los tefilín mezuzot se puede escribir de memoria sin tener algo enfrente que estar viendo. Y no se necesita sirtut, que son las líneas que hay en el Sefer Torah. Y la halajá sobre esto dice la Gemara, es que tefilín no se necesita sirtut, pero la mezuzot sí se necesita sirtut, pero ambos, ese tefilín, ya sea mezuzot, se pueden escribir se puede escribir de memoria sin estar copiándote de un lugar siempre. ¿Y por qué dice la Gemara migres grisim? Porque lo que está escrito en la tefilá y en la mezuzá es el Shema, el Kadeshli, que son cosas que todo el mundo se lo sabe de memoria perfectamente, y en este caso se permite escribir de memoria. Vamos a seguir un poquito más. Ahí está que tuba besam bejulé. Vimos en la Mishnah que si estaba escrito la Megilá con Sam, con Sinkra, con Kumus y Kankantum, no es válida la Megilá. Vamos a explicar qué es cada uno de ellos. Sam es Samá, es un tipo de tinta amarilla, ¿sí? Que es un tipo de veneno. Sikra Amar Barajana, Sikreta Shema. Sikra es algo que se llama Sikreta, que es algo rojo. Kumus es Komá, que es la resina del árbol. Kankantum, Hartá de Ushpeje, es el color negro que usan los zapateros, ¿sí? Después vimos en la Mishnah de que la Megilá se tiene que escribir únicamente sobre pergamino, pero no sobre difterá y no sobre niyar. ¿Qué significa difterá y niyar? Dicen la difterá de malíah ukmiach velo afitz. Normalmente el pergamino, el que tenemos hoy en día, pasa 3 procesos básicos, que son, primero lo dejan secar, que es antes de los 3 procesos, ¿sí? Después vienen y le ponen sal, malíah, ¿sí? Después vienen y le ponen harina con un poquito de agua para que se seque inclusive un poco más. Y el tercero es, después lo ponen en unas aguas que se llaman meafatzim, y ya queda el pergamino perfecto para que se pueda escribir encima. Dice la Gemara, diftera es el mismo pergamino, pero que no pasó el tercer proceso.
Sí, que no pasó, no lo metieron en Meafatzim. Y Niyar, ¿qué es? Niyar Mahaka. Niyar es una hoja, que son varias hojas pegadas, que no es un pergamino, sino hojas de árbol, pegadas como las hojas que tenemos hoy en día, que en eso no es válido escribir la Megilá. Seguimos HT que Tubá Ashurit, vimos en la Mishnah, de que es muy importante que la Megilá esté escrito en Ashurit, en la Shona Kodesh, en hebreo, como tenemos hoy en día, y si no está escrito en hebreo, no es válido. Dichtiv, ¿cómo sabemos? Kichtavam vejizmanam. Kichtavam, tiene que estar escrita la Megilá, Kichtavam, como está escrita como fue dada, que fue en la Shona Kodesh. A la Sefer ubidió, Bejule Minalan, Atia Ketiva Ketiva, Ktiv Hajaba, Tichtov Esther Amalka, Uchtiv Hatam, Vayomer Lahem Baruch, Mipiv, Ikra Elayet Kola de Barim Ele, Veani Kotev a la Sefer Badió. Está escrito en la Mishnah de que hay que escribirlo sobre pergamino únicamente y no sobre diftera y millar, como dijimos antes. Y también sobre dio, y con tinta dio y no con los otros tipos de tinta. ¿Cómo sabemos que únicamente con estos dos? Dicen porque está escrito respecto en la Megilá, está escrito Batichtov Esther Amalka, está escrito la palabra Batichtov, y en el mío está escrito también la palabra Kotev, Veani Kotev. La palabra Kotev es parecida de Batichtov, está escrito a la Sefer Bedió. Sefer es pergamino y Dio es Dio. La tinta negra esta únicamente está permitida para decirte que nada más pergamino y esta tinta está permitido y no otros tipos de papeles o el mismo pergamino sin pasar los tres procesos o otros tipos de tinta no va a estar válido. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.